¿Quién es como tú? Que me sanaste, me liberaste, me perdonaste, tú me lavaste, hacia un fin me destinaste, de la oscuridad tú me sacaste. ¿Quién es como tú? Que en tu poder yo exalto, y desde abajo recibo unción de lo alto. Grandes maravillas son las que haces tú, y es por eso que hoy yo veo la luz. ¿Quién es como tú? 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 Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy estamos estudiando otro capítulo más de la palabra del Señor con estos pajaritos que están todos alegres hoy en este hermoso día. Quiero pedirte que ahí donde estés cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Te pedimos que nos hables, Señor, de manera sincera y humilde. Te lo pedimos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Bueno, el tema de hoy se llama Dagón ante el arca. Primera de Samuel, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Ashdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron ante Dagón. Y cuando al siguiente día los de Ashdod se levantaron de mañana, aquí Dagón estaba postrado delante del arca, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca, y la cabeza de Dagón y sus dos palmas de sus manos estaban cortadas ante el umbral, habiendo quedado Dagón en el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre Ashdod, y los destruyó y los hirió, y con tumores a Ashdod en todo su territorio. Y viendo esto Ashdod dijeron: no quede en nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Este debió haber sido el mejor día de toda la historia del pueblo de los filisteos, ¿verdad? Porque por fin el arca del pacto estaba en manos ya no de sacerdotes, sino en manos de soldados. El arca del pacto estaba en manos de soldados filisteos. Yo quiero que entiendan que el arca era considerada, los filisteos eran idólatras, ¿verdad? Y como idólatras consideraban el arca como un amuleto del poder de Dios en la tierra. O sea que al quitarles el arca, los judíos o los hebreos se quedaron totalmente sin ningún tipo de poder. Estaban al descubierto. Celebraron toda la noche, era festines, ¿verdad? Era una gran alegría. No solo derrotaron a los judíos, mataron 34,000 soldados de ellos, sino que les quitaron también el arca. El pueblo judío estaba ya destruido. No les bastó con esto, sino que el día siguiente tomaron el arca y la metieron delante de su templo y se lo pusieron a los pies de su dios Dagón. El nombre Dagón viene de la palabra Dag, que significa grano o pez. Y la representación era una estatua gigantesca, ¿verdad? Que de un hombre mitad pez y mitad hombre. Eso era Dagón. Ahora, la sorpresa de ellos fue que Dagón amaneció tirado en el suelo delante del arca. No era la idea que ellos tenían preparada, ¿verdad? Para el arca de Dios. Volvieron a levantar a Dagón, y al día siguiente Dagón vuelve a caer delante de la presencia del Señor, pero esta vez quedó completamente picado. Ahora, yo quiero que entiendan que el Antiguo Testamento es evidentemente físico. O sea, todos los ejemplos de la Biblia son físicos. El Nuevo Testamento es espiritual. Eso es fundamental para poder entender la Biblia y estudiarla correctamente. Dice la Biblia que todo el Antiguo Testamento son sombras y figuras de aquello que iba a ser revelado en Jesucristo. Entonces solo son figuras, no se tomen. O sea, cuando dice el arca era la presencia, era un símbolo de su presencia. No es que era Dios, no es que tú tocabas el arca, ¿verdad? Y le estabas dando la mano a Dios. Nada que ver con eso. Eso es idolatría. O por ejemplo el aceite era un símbolo de autoridad, ¿verdad? Pero no es que hoy agarran el aceite y empiezan a usarlo como que fuera, no sé, otro ritual que tiene más que ver con idolatría que otra cosa. No, mis hermanos. ¿Qué era lo que este pasaje nos quería enseñar? Que sin santidad no podemos ver a Dios. Sin santidad es lo que nos lleva a estar respetuosamente delante de la presencia del Señor. La palabra santidad viene de apartarse, de Kadesh, ¿verdad? Apartarme.
Entonces yo tengo que apartarme del mundo, acercarme a Dios. Yo no puedo estar en el mundo y estar cerca de Dios al mismo tiempo. Dice, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 4, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya fornicarios, profanos como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas. Esaú no se lo tomó en serio. No se tomó en serio lo del Señor. Y dice que bueno, si ustedes leen la historia, ¿verdad? Esaú termina vendiendo su primogenitura por una sopa de lentejas, una sopa de frijoles, más o menos. Sería lo mismo. Entonces, por una sopa de frijoles vendió su primogenitura. No se tomó nada en serio del Señor. Fue un tipo profano. Y en la Biblia, ahorita hemos estudiado en todos estos libros, gente que fue profana, que no se tomó las cosas del Señor en serio. Mire, hoy lo miramos. Vemos gente, por ejemplo, que tiene amante y va a la iglesia. Y uno dice, ¿cómo va a ir a la iglesia si tiene amante, verdad? O vemos personas que están comiendo chicle, por ejemplo, en el templo, comiéndose un churro o un fresco. Y no se toma con respeto las cosas del Señor, o van a fiestas paganas, ¿verdad? Los ves celebrando el Halloween o los ves en el carnaval y después los ves otra vez el sábado o el domingo, los ves en una iglesia. O personas que están en adulterio o en fornicación. En fornicación, yo recuerdo una vez, estaba un muchacho, me di cuenta de que uno de los muchachos del coro de nuestra iglesia no se había casado, estaba en fornicación. Inmediatamente le mandé a decir a la encargada, le dije, suspende a esta persona, no puede participar. ¿Por qué? Porque está en fornicación. Y estamos delante de la presencia del Señor. Hoy no es un arca, hoy no es una urna, ¿verdad? de madera de acacia. Hoy es la presencia del Señor, del Dios vivo. Está dentro de cada uno de nosotros y nosotros somos ese templo. Entonces debemos de santificarnos. Y efectivamente el muchacho llegó, habló conmigo y lo único que le dije, primero cásate. Primero pide perdón, ¿verdad? Porque el matrimonio no borra el pecado que ya cometiste. Pide perdón al Señor y luego ordénate. Y después de ordenarte te voy a disciplinar y después vas a poder volver otra vez al servicio del Señor. No hizo ninguna de esas cosas, pero la iglesia se santificó, se apartó. Entonces debemos de tener ese cuidado hoy y siempre, porque este mensaje también es para nosotros. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Esto es el CEP, tenemos que usar siempre la Biblia. De la cena del Señor, la Santa Cena del Señor. Hoy vemos, ¿verdad?, que casi le están dando a todo el mundo, ¿verdad?, que coma la Santa Cena. Y no importa, ¿verdad? No importa si están en fornicación, si no se han casado, no importa si hasta de goma. Y no les interesa, porque no tienen ningún tipo de santidad. Y no tienen ningún tipo de temor reverente al Señor. Pero eso no es cierto. También, así como les pasó a ellos con Dagón, así también nos puede pasar a nosotros, porque dice que el pueblo, cuando llevaron el arca, al día siguiente todo el pueblo empezó a tener tumores y enfermedades, y empezó a morirse los filisteos, empezaron a morir. Y mira qué cosa, nosotros también nos puede pasar lo mismo. No podemos estar delante del Señor con nuestros pecados. ¿Dónde encontramos eso, pastor? Bueno, 1 Corintios capítulo 11 versículo 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o beba esta copa indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo ve, y estamos leyendo el Nuevo Testamento. Lo acaba de leer usted, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta gente que come, ¿verdad? Llega a la iglesia y está en fornicación, o está en adulterio, o vienen de goma, ¿verdad?, a la iglesia y empiezan a comer Santa Cena. ¿Qué dice? Que les pasa lo mismo que Dagón. Exactamente lo que les pasó a los filisteos. Nuevo Testamento. 1 Corintios está en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice? Tú comes la Santa Cena y tú tienes un amante. Bueno, excelente, dice el Señor, que muchos empezaron a enfermar y otros mueren, otros se mueren. Entonces no debemos de comer indignamente en la cena del Señor. Mis amados, Dios quiere santidad de nosotros. Y la santidad es apartarse. Mire, es una de las cosas más difíciles que hay, porque es literalmente renunciar a este mundo, ¿verdad? Tomar la cruz del Señor y servirlo a Él. Que quién es el primero en tu corazón, no lo van a decir
tus emociones lo van a decir tus actos. Entonces con tus actos tú demuestras que Dios es el primer lugar en tu corazón y en tu vida. ¿Qué debemos de hacer entonces? Pedir perdón al Señor por nuestros pecados, que es lo que dice la Biblia, ser limpios por medio de la palabra. Y posteriormente, cuando ya te hayas ordenado, entonces tú puedes acercarte al Señor, ¿verdad? Hay que pedir perdón primero, pasar por la cruz y luego acercarnos al trono de la gracia. No hay otro camino, me gustaría decirle otra, pero no hay. Tenemos que primero arrepentirnos, girar de las acciones que estamos haciendo. Deja a tu amante, deja la bebida y escoger el camino de la salvación. La puerta de la salvación es estrechita, el de la perdición es ancha, para que todo aquel que quiera perderse, que se pierda. Pero si vas a pisar los caminos del Señor, tienes que hacerlo en santidad. Primera de Samuel 5:8. Convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios en Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron de allí el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos, y nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: envíen el arca de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado ahí, y los que no morían eran heridos por tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Pasaron de la alegría extrema al temor absoluto, ¿verdad? Dios es, mira, cuando tú estás en santidad y tú te acercas a Dios, ¿qué es Dios? Dios es gozo, ¿verdad? Que Dios es gozo para nosotros. Pero si tú estás en pecado, ¿qué es Dios? Fuego, juicio. Ellos les pasó exactamente lo mismo. Y es la razón por la cual las personas no se quieren acercar al Señor, ¿verdad? Vieron que la primera reacción fue celebrar, burlarte. Pero después, cuando empezaron a venir los tumores y las muertes, ¿cuál fue la reacción? Alejen a Dios de mi vida. Alejen el arca. Yo no quiero tener el arca. Hasta que el pueblo de Ecrón dijo literalmente: llévense el arca, que nos vienen a matar. Entonces, vemos como claramente la presencia del Señor no es compatible con el pecado. Amén. Amados hermanos, ¿por qué creen que la gente no se quiere congregar? Pregunta. ¿Por qué creen que hay personas que les estorba que les manden un mensajito de WhatsApp? O hemos experimentado también, por ejemplo, hermanos, que tú le etiquetas una prédica o un buen mensaje y él elimina la etiqueta o no la pone. ¿Por qué crees que las personas viven repeliendo todo lo que tenga que ver con el Señor? Les estorba que les etiqueten en Facebook o que les hablen del Señor o ese mensajito: hermano, fíjate que hoy tenemos grupo, vas a ir. Ya, que molesta esto. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos esa misma reacción que tuvieron los filisteos en Ecrón? La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 19: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No venimos a la luz para que nuestras obras no sean juzgadas. ¿Por qué ellos se alejaron del arca, verdad? ¿Por qué querían tener fuera el arca? Porque el arca representaba, no para ellos, no representaba gozo, representaba juicio. Entonces yo no quiero ser juzgado, por eso me quiero alejar. ¿Por qué teniendo amante tú no quieres ir a la iglesia? Porque sabes que te lo van a decir. ¿Por qué una persona con vicio no quiere ir a la iglesia? Porque ama sus vicios. Mire lo que dice. Dice: amaron más las tinieblas que la luz. No significa que no amen a Dios. Ese es otro error. Me decía una persona que estaba en una situación así de pecado. Me decía: yo amo a Dios y Dios sabe que lo amo y no creo que me vaya a condenar por eso. Y yo le decía: hermana, hiciste bien, porque en Juan 3:19 dice que amaron a Dios, pero amaron más las tinieblas. O sea, sí, amo a Dios, pero amo más mi amante. Entonces eso es lo que está juzgándote Dios, ¿verdad? Que lo amaste más tu amante que a Él, que amaste más tu cerveza que a Él. O sea, no es que no lo amas, sino que lo amas a tu manera, como has amado toda tu vida, a tu manera. Entonces, una persona, por ejemplo, que esté en avaricia, que va a querer hablar de ofrendas.
Es muy sencillo, ¿verdad? Quien abandonó a su familia, una persona que abandonó a su familia, que va a querer ir a la iglesia, si le van a ir a recordar, ¿verdad?, la maldad que él practicó. Entonces, no, mis amados hermanos, los que debemos de acercarnos al Señor, debemos de entender que toda la tierra es de Él, porque alguien me puede decir, ¿y cómo Dios estaba juzgando a los filisteos si el arca es la que estaba donde los filisteos? Si es que la tierra es de Él, toda la tierra es de Él, y delante de su presencia deben de estar los justos. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque a él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová, su justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, al Dios de Jacob. Quiero que se fijen en esta frase: recibirán bendición y recibirán justicia, recibirán vestiduras de bendición y justicia. Mis amados hermanos, el mejor ejemplo que tengo para ustedes es Adán. Vámonos a ir a Génesis. El pecado de quién fue, pero siempre que leemos la Biblia dice el pecado de Adán, y por Adán, ¿verdad? Todos, y Adán, y cuando nos vamos a la lectura, la que pecó fue Eva. O sea, el responsable, Dios a quien le dio la responsabilidad fue Adán, no a Eva. Por eso dice el pecado de Adán. Ahora, volviendo un poquito más allá, dice la Biblia, ¿quién estará delante de su presencia? Dice, los que estén limpios, y ellos recibirán, dice, justicia y salvación, o sea, vestiduras de salvación. Cuando Adán peca, ¿qué hizo Adán? ¿Qué fue lo primero que quiso hacer Adán? ¿Verdad? Fue cubrir su pecado con hojas, ¿Le sirvió delante del Señor? No. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con Adán? Le dijo, Adán, ¿dónde estás? Yo le hago una pregunta. Dios, siendo omnisciente, omnipresente, no sabía dónde estaba Adán. Dios no le estaba preguntando a Adán dónde estaba porque no sabía dónde estaba. Dios le estaba preguntando a Adán dónde estaba para que Adán supiera que él es el que estaba perdido y necesitaba ser encontrado. Y cuando Adán sale a la presencia del Señor y le dice, aquí estoy, Señor, y sale con aquel montón de hojas, ¿qué hizo Dios? Agarró un corderito, lo sacrificó a ese animalito, derramó sangre por el pecado de Adán, y la piel del animalito con ella cubrió a Adán. Vistió a Adán. Adán se quiso vestir con hojas, Dios lo vistió, ¿verdad?, derramando un cordero. ¿Quién es Jesús? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros, la religión es las hojas. Toda religión, toda católica, evangélica, mormona, todas las religiones fueron inventadas por hombres, porque la palabra religión es religare, es ligar, atar, amarrarse a una idea colectiva. Entonces eso es la religión, hojas. Entonces nos cubrimos de hojas y queremos llegar al cielo, y no podemos así. Dios quiere darte vestiduras de salvación, y esa es la vestidura de su Hijo Jesucristo. Es la única vestidura en la cual podemos estar en su presencia. Quiero terminar leyéndoles lo que dijo Isaías, hablando de esas vestiduras de salvación. Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es Dios el que tiene que cubrirnos de sus vestiduras de salvación, y es Dios el que nos puede llevar a su presencia. Nosotros no podemos ir a nuestra presencia con las obras de nosotros, ni nuestras religiones. Ninguna religión salva. No me importa de qué religión seas, quiero que sepas esto, y yo sé que lo sabes. Ninguna religión salva, ninguna en sí misma te puede salvar. Ni aunque hagas todos los sacrificios del mundo, te vayas de rodillas, hagas lo que hagas, no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque Dios solo reconoce a su Hijo en tu vida. Y si el Hijo de Él no está en tu vida, hermano, tú no eres salvo, punto. Nadie se va a poder salvar por obras, dice la Biblia, nadie. Entonces, y no hay ni uno bueno en el mundo. Pero, aunque todos los días escuchamos, ¿verdad?, que mira que beatificaron a tal, hermano, ni uno bueno, delante de Dios no hay ninguno bueno. Imagínate ahora un hombre, que los hombres declaren santo a un hombre, y ese hombre a su vez te haga milagros a ti. Eso es un absurdo, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni un solo hombre bueno en todo el mundo. Entonces, son cosas que el hombre hace
para alegrarse, para emocionarse, para ganar rating, para ganar gente, ¿verdad? Vemos pastores hoy, ¿verdad? Yo oraré por ti, yo pondré manos por ti, y empieza, hermano, nosotros cuando hay un enfermo ponemos aceite, ¿verdad? Y la obra la hará Dios, y Dios sanará al que quiera sanar, y al que no quiere sanar no lo va a sanar, punto. Entonces debemos de entender que todo el universo le pertenece a Él, y también la gloria, que es la que nosotros queremos, ¿verdad?, atenazar, quedarnos con ella, pero la gloria siempre va a ser del Señor. Ellos tenían el arca, pero no tenían al Dios del arca, y delante de la presencia del Dios del arca no podían estar sus pecados. ¿Qué les pasó? Todo lo contrario de lo que esperaban. Ellos esperaban humillación, fiesta y gloria, y terminaron con tumores y muerte. Y así nosotros en el Nuevo Testamento podemos quedar igual. Acercándonos a un Dios que es santo, con nuestros pecados no podemos. La única forma es entrando por el camino de la cruz, pidiendo perdón por nuestros pecados, y una vez que pidamos perdón por nuestros pecados, nos acercamos al Señor, ¿verdad? Libres, gozosos delante de su presencia, para darle gracias por ese perdón inmerecido que recibimos en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que son muchos. Unos los cometimos en ignorancia y otros porque amábamos más las tinieblas que la luz. Pero hoy, Señor, venimos a ti pidiéndote perdón. Gracias por enseñarnos ese camino nuevo que tú preparaste para nosotros. Por ser ese Cordero, Señor, que sacrificó su vida para cubrirnos nuestros pecados, Señor. Y en el Antiguo Testamento esos pecados eran esos, cubiertos. Hoy son lavados, limpiados completamente, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en ambas pudimos ver una cosa, que es el amor del Padre a su creación, el amor del Padre hacia aquellos que hoy llama hijos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nuestra vida valga la pena para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Decimos todos amén. Si te gustó esta enseñanza, solo te pido lo que te pedimos siempre: suscríbete al canal, dale click a la campanita y compártelo en tus redes sociales. No ames más las tinieblas que a la luz, todo lo contrario, comparte la luz. La luz se hizo para resplandecer, y resplandecer en las tinieblas. Que el Señor te bendiga y nos vemos.